Minasan konnichiwa, Kouta desu. Ya que veo que hay demasiadas dudas sobre cómo se utiliza el método EIJAT, en este video voy a intentar resumir las etapas por las que solemos pasar al utilizar el método, ya sea EIJAT, MIA o inmersión o como gusten llamarle. ¿Ok? Como referencia, llevo 2 años y casi 2 meses de empezar a utilizar el método y pues bueno, hace 6 meses aprobé el nivel N3. No soy N1, qué vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, Katsumoto decía que él con 1 año y medio logró la fluidez con el ritmo que él llevaba. Antes de empezar, necesito que vean el video de cómo aprender japonés con el método de EIJAT del canal de En Japonés con Rafi. ¿Okay? Ahí explica a grandes rasgos cómo funciona el método, entonces voy a intentar no repetir la misma información que está en ese video. ¿Okay? Si no saben cómo funciona el método, vayan primero a ver el video, lo voy a poner en la descripción. También sería bueno que vieran sus dos videos de cómo aprender kanji con Anki, o incluso también el de cómo aprender hiragana y katakana con los métodos que él utilizó. Eh, Todo lo demás que diga en este video va a ser asumiendo que ya vieron esos videos y que ya saben de lo que estoy hablando. ¿Okay? Segundo, quiero aclarar que consideramos que hay dos tipos de inmersión. Tenemos la inmersión activa, la cual es la más importante y significa consumir material en japonés. Por cierto, aplica para cualquier otro idioma, por si lo quieren utilizar con otro idioma. Y la inmersión activa significa ponerle el 100% de tu atención al material, ya sea escuchado o leído. Hablando específicamente del japonés, los primeros meses, o dependiendo de tu ritmo, incluso los primeros años, leer te va a ser muy desesperante y aburrido, por lo que solemos consumir más material auditivo como series de anime, audiolibros, podcast, YouTube, etc. ¿Okay? Cabe mencionar que algunos veteranos del aprendizaje del idioma piensan que la lectura es la forma más rápida de aprender un idioma, entonces entre más derrotes esa frustración, pues mucho mejor. ¿Okay? El segundo tipo de inmersión es la inmersión pasiva, la cual suele ser tema de debate sobre su efectividad. ¿Okay? Consiste en tener japonés de fondo todo el tiempo en el que no puedas estar haciendo inmersión activa. Por ejemplo, lavando los platos con las noticias de fondo, haciendo tarea o escuchando un podcast al mismo tiempo que haces la tarea, perdón, o incluso escuchar solo el audio de capítulos de anime mientras haces cualquier otra cosa. ¿Okay? El objetivo es rellenar todos esos espacios muertos con japonés. ¿Okay? En lo personal, la inmersión pasiva no me parece muy efectiva, pero bueno, considerando que Katsumoto llegó a ser fluido en tan poco tiempo utilizando la inmersión pasiva, puedo estar equivocado. ¿Okay? De todas maneras, la regla es fácil, entre más japonés consumas, mejor. Tercero, desde el primer día vamos a eliminar todos los subtítulos de las series, películas, anime, etc. O de ser posible utilizaremos subtítulos en japonés para ir siguiendo la lectura mientras escuchas. Esto se hace porque, aunque no lo creas, leer en español o en inglés desvía toda tu atención a leer y realmente no estás escuchando el japonés. Al inicio es recomendable ver material que ya hayas consumido antes para que al menos sepas el contexto y pues no te vaya a ser tan aburrido que no entiendas otras palabras más que kawaii, sugoi, onesan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Al principio, como no sabemos kanji, puedes utilizar solo hiragana en los subtítulos, pero después de terminar el libro de Remembering the Kanji, que es el libro que utilizamos para aprender kanji, está prohibido utilizar solo hiragana. ¿Ok? Personalmente yo utilizo una página que se llama Animelon, donde puedes ver anime con subtítulos y tiene la opción de poner subtítulos solo en hiragana o hiragana con kanji. ¿Ok? Es posible que en un futuro la página ya no esté disponible, como suele suceder con algunas páginas, y pues bueno, desgraciadamente tendrás que buscar subtítulos por tu cuenta. De hecho, en estos momentos la página está fallando y no funciona. ¿Ok? Cuarto, en las etapas no voy a incluir ninguna etapa para hablar o escribir el idioma, lo que llamamos el output, hablar o escribir, ya que es muy difícil definir cuándo estás listo para hablar. Si quieres practicar tu japonés hablado, en lo personal yo te recomendaría llevar al menos 1 año utilizando EIJAT, pero de preferencia unos 2 años. ¿Okay? Quinto, utilizamos un término que se llama el I más 1, que se menciona mucho en la comunidad de EIJAT y pues bueno, ya he visto que lo mencionan también en otras comunidades de aprendizaje de lenguas, y significa aquellas frases u oraciones en las que entiendes casi todo, que está representado por la I, que significa input comprensible, menos una palabra, una flexión gramatical o una expresión que la representamos por el más 1 que no entiendes. ¿Okay?
Estas oraciones I más 1 son las que utilizamos para aprender vocabulario. Más adelante entraré un poco más a detalle. Por último, los tiempos que daré son solo estimaciones que personalmente creo que puedes tardar. Úsenlo solo como referencia y pues obviamente puedes tomarle mucho menos tiempo o mucho más. Etapas. Dividí el método en 7 etapas. Cabe mencionar que en el método original de Katsumoto solo explicaba que debías escuchar 10.000 horas de japonés y minar 10.000 frases, y no daba mucho más detalle. Estas etapas más bien se han ido creando desde el conocimiento colectivo de los demás estudiantes. Etapa 1, aprender hiragana y katakana. Etapa 2, remembering the kanji. Etapa 3, guía gramatical de Taekim. La etapa 4 es opcional y es una opinión personal, pero es el aprendizaje de vocabulario N5. Etapa 5, mineo de frases bilingües de material nativo. Etapa 6, transición monolingüe. Y etapa 7, mineo de frases monolingües. Etapa 1. Aprender hiragana y katakana. La forma más rápida es utilizar mnemotecnias, con tu imaginación intentando vincular los trazos con algún objeto o imagen real, o crear historias que te puedan hacer recordarlos más fácilmente. Por ejemplo, tomemos la letra A de hiragana, donde puedes considerar que la parte circular es el techo de una casa, y encima del techo tenemos una antena, y así aprendes la letra A, la antena arriba del techo. Aprender hiragana y katakana no debería tomarte más de 2 semanas. Te recomiendo utilizar apps de flashcards comunes que, a diferencia de los SRS o Space Repetition Systems como Anki o Memrise, puedes repasar las tarjetas cuantas veces quieras, donde aleatoriamente te muestre cada letra para que puedas ir practicando. No necesitas escribirlas, aunque te ayudarán a aprenderlas más rápido. En lo personal, a mí sí me gusta practicar mi caligrafía. Etapa 2. Aprender los 2136 kanjis de uso común, de entre 10 a 25 kanjis diarios utilizando el libro Remembering the Kanji o su versión en español, Kanji para recordar. En internet anda rondando una nueva lista de los 1000 kanji más comunes para aquellos que tienen mucho problema para aprender los 2000, pero desconozco el nombre de esa lista y desconozco el usuario que lo creó. Aparte, tarde o temprano vas a necesitar saberlos todos. Yo les recomiendo aprender de 15 kanjis diarios porque con los meses se acumulan las tarjetas en Anki y vas a necesitar mucho tiempo cada día arriesgándote a querer abandonar el método. 15 es un punto medio. Esta etapa es la etapa decisiva sobre tu futuro en el japonés. Aquí es donde podemos ver quién seguirá con el estudio hasta el final y quién tuvo solo un impulso temporal y se rendirá a la mitad de camino. El libro utiliza mnemotecnias y es indispensable utilizar Anki todos los días por los siguientes años que te tome aprender japonés. Les recuerdo que Rafi tiene 2 videos sobre cómo utilizar Anki con Remembering the Kanji. Aquí siempre alguien pregunta, ¿de qué me sirve utilizar Remembering the Kanji si no estoy aprendiendo las lecturas? ¿Es tiempo perdido? Pues no, para nada. El simple hecho de tener el kanji ya en tu cabeza hace que en un futuro, cuando quieras aprender vocabulario con esos kanji, sea 1000 veces más sencillo. Créannos, Remembering the Kanji funciona. No es necesario que presten tanta atención a los detalles y no intentes abarcar demasiado cada día. Hemos visto muchas personas con muchísimo entusiasmo que empiezan esta etapa intentando aprender 50 kanjis diarios y cada que leen un kanji quieren saber cada detalle de él. Está muy bien que tengan mucho entusiasmo, pero no pierdas tu tiempo. Aprende la mnemotecnia que más te guste o si no, haces una propia. Aprende la palabra clave, que por cierto, intenta no cambiar la palabra clave porque hay muchos sinónimos y puedes elegir la palabra de otro kanji por accidente y deja que Anki haga todo el trabajo por ti. Tampoco intentes estudiar los kanjis antes de que Anki te lo pida. El algoritmo de Anki está ahí por una razón, confía en él. Hay mucha gente que quiere estudiar los kanjis que vio la semana pasada, antes de tiempo. Confía en Anki. Anki te recordará los kanjis con los que tengas problemas y dejará de recordarte aquellos con los que no. Deja de querer complicarte la vida, solo siéntate, haz tus repasos diarios de kanjis anteriores y agrega los kanjis nuevos que correspondan. En esta etapa únicamente aprenderás kanji y harás inmersión, y eso es todo. Si tienes muchas ansias por aprender, simplemente haz más inmersión. Yo no te recomiendo hacer cosas de etapas posteriores, ya que te arriesgas a gastar todo ese entusiasmo y abandonarlo como hemos visto que muchos hacen. Normalmente cuando vemos un usuario con demasiadas ganas de aprender, sabemos que no va a terminar el libro. Como me dijo Rafi una vez, para Remembering the Kanji necesitas estar en piloto automático, así que intenten encontrar el balance. Haciendo 15 kanjis diarios te debería de tomar alrededor de 5 meses terminar esta etapa. Etapa 3. Guía gramatical de Taekim.
En esta etapa vas a leer la página web de la guía gramatical de Taekim, o si lo prefieres su versión en PDF, aunque la página web suele tener más detalles. A diferencia del Minna no Nihongo o de Genki, esta guía es totalmente gratis, aparte de que la puedes encontrar en español. En esta etapa lo que buscamos es tener una base gramatical para poder entender un poco el idioma y poder tener un punto de partida, ya que el japonés es completamente diferente al español, tanto por las partículas, el orden de las palabras, etc. Aquí muchos dicen, ¿no se supone que Eijat era 100% inmersión y nada de gramática? Sí, pero con el tiempo hemos visto que una base gramatical ayuda mucho. Necesitarás intentar traducir al español lo menos posible y en su lugar intentar entender el mensaje que se quiere transmitir. Al ser un idioma tan diferente, las traducciones literales casi nunca tienen sentido. Por ejemplo, si intentamos traducir la frase "nodo ga kawaita", literalmente significa "la garganta se secó", lo cual no tiene mucho sentido en español. ¿La garganta de quién? ¿A qué te refieres con que se secó? ¿Estás enfermo? Son preguntas que te pueden surgir, pero realmente el mensaje que se quiere transmitir es "tengo sed". Mientras lees el libro, no lo estudies, solo agrega las frases de ejemplo a Anki. Aquí es difícil saber cuántas frases puedes hacer por día. Yo, por ejemplo, hice hasta 50 frases diarias, pero porque yo ya tenía un vocabulario de alrededor de unas 1000 palabras cuando inicié y ya había aprobado el N5 con métodos tradicionales, por lo que para mí era muy sencillo. Tal vez, al igual que con Remembering the Kanji, si vas iniciando, unas 15 frases diarias pueden ser adecuadas. Te recomiendo resaltar de otro color la parte gramatical que quieres repasar en cada tarjeta, ya que es fácil olvidar específicamente el objetivo de cada una. También te recomiendo escribir en el reverso una pequeña explicación sobre lo que significa, la flexión gramatical que está sucediendo, etc. Así, cada que veas esa tarjeta estarás repasando la gramática sin necesidad de sentarte a estudiar por horas como en el método tradicional. Nuevamente confía en Anki y no sobreestimes tu habilidad de recordar las cosas, escribe una pequeña explicación en cada tarjeta. Esta etapa debería de tomarte de entre 1 a 3 meses dependiendo si empiezas de cero o si ya tienes un poco de vocabulario. La siguiente etapa es opcional y es una recomendación personal. De hecho, creo que puedes hacerla al mismo tiempo que haces esta etapa de Taekim, pero obvio, si agregas las tarjetas de la siguiente etapa tendrás que disminuir las de esta etapa. Tienes que buscar un balance. Etapa 4. Opcional. Vocabulario de N5. Esta etapa realmente es una recomendación personal y es ajena a lo que se hace normalmente con Eijat. Pero como he visto muchos principiantes abandonar el método porque no entienden frases completas o por no poder minar porque no encuentran ninguna frase del tipo I+1, me parece buena idea al menos tener las 700 palabras que se necesitan para el N5. De hecho, se podría decir que así lo hice yo, ya que cuando comencé ella yo ya era nivel N5. Como en esta etapa no tienes casi nada de vocabulario, es muy difícil hacer oraciones del tipo I+1, por lo que estas primeras palabras creo que puedes aprenderlas por sí solas como una lista de vocabulario, aunque esto esté en contra del método de aprender con oraciones. De preferencia busca algún deck en Anki o en Memrise que tenga audio, así es más fácil aprenderlas. Como dije anteriormente, puedes mezclar esta etapa con la anterior para que cuando termines Taekim también tengas una base de vocabulario. Recuerda que si mezclas las dos etapas tendrás que disminuir la cantidad de tarjetas diarias de cada una, haciendo las dos etapas en principio más largas, pero a largo plazo terminando antes de que si las hicieras separadas. Esta etapa debería de tomarte de entre 1 mes a 5 meses y en teoría cuando la termines, hasta podrías presentar el examen N5 si es que te quieres probar a ti mismo. Solo recuerda que para el examen necesitarás aprenderte el formato de las preguntas presentando algún examen de prueba antes y también buscar los puntos gramaticales específicos del examen. No te dejes engañar por los estudiantes de métodos tradicionales. Algunos te dirán que el N5 es difícil y que a algunos les toma incluso años poderlo aprobar. Esto es realmente porque le dedican muy poco tiempo a la semana, pero tú por la inmersión, en teoría le estarás dedicando de entre 2 a 16 horas diarias, dependiendo de tu tiempo libre, obviamente. El N5 está súper sencillo, incluso tal vez en lo que podrías tener un poco de problema es en que tú ya sabrás kanji, y el N5 en su mayoría está en hiragana por lo que te puedes confundir. Etapa 5. Mineo de frases bilingües de material nativo. Con frases bilingües nos referimos a que en Anki colocarás una frase del tipo I+1 por la parte de enfrente y por el reverso colocarás solo la traducción de la palabra que no conoces. No escribas la traducción de toda la frase al menos que sea estrictamente necesario, como lo puede ser en expresiones que no se suelen utilizar en español.
A partir de aquí, sentirás que no progresas por muchos meses, pero créeme, estás progresando mucho más rápido que los métodos tradicionales. Al estar consumiendo material nativo, como te estarás bombardeando de cientos de palabras nuevas cada día, tenemos esa sensación de no entender nada y por ende no estar aprendiendo, a diferencia de los métodos tradicionales donde te dan material que sí puedes entender, dándote esa falsa sensación de que ya sabes japonés. Aquí es donde podemos ver muchísimas personas que tienen el efecto Dunning-Kruger, donde saben tan poquito del tema que creen saber mucho, sobre todo si siempre han visto material para estudiantes, que a comparación del material nativo son relativamente fáciles de entender. Repito, relativamente, no siempre son fáciles. Entre más sabemos del idioma, más nos damos cuenta del largo camino que nos falta y por lo general solemos adoptar una actitud de modestia. Obviamente depende de persona a persona, pero es común ver usuarios de IJAT que subestiman un poco su propio nivel, lo cual me parece algo muy bueno, ya que a nadie le cae bien una persona prepotente o elitista solo por saber mucho, o que te presume sus fotos de Facebook de sus certificados N1. Volviendo al tema, en esta etapa lo que hacemos es buscar oraciones del tipo I+1 en tu inmersión, ya sea anime, manga, novelas, etc., y agregarlas a Anki para poder aprendernos esa única palabra, flexión o expresión que no comprendemos. Yo recomiendo que tengan audio y alguna imagen relacionada. Tendrás que aprender a grabar o extraer audios por tu cuenta de manera eficaz. En algunas ocasiones conocemos la traducción de todas las palabras, pero por alguna razón no entendemos el mensaje que se quiere transmitir. Puede ser por algún punto gramatical que estamos ignorando o que es una expresión que no se utiliza en español. Cada uno de esos detalles los consideramos como I+1 y es necesario agregarlo a Anki. Yo coloreo las palabras en azul cuando es una tarjeta de vocabulario y de color naranja cuando es relacionado a gramática. Minar frases puede tomar mucho tiempo, sobre todo al inicio donde es muy difícil encontrar frases del tipo I+1, que por cierto ya en esta etapa está prohibido estudiar vocabulario aislado, así como hicimos en la etapa 4 donde aprendimos palabra por palabra. De aquí en adelante siempre tienes que utilizar frases u oraciones completas. Ya que es un proceso tardado, no te recomiendo hacer más de 15 diarias y esta etapa te puede tomar hasta un año, pero de preferencia menos. Etapa 6. Transición monolingüe. En esta etapa buscamos las palabras comunes que pueden aparecer en definiciones monolingües, como por ejemplo yousu, joutai, kanō, koto, mono, sama, etc., para poco a poco entender el diccionario 100% en japonés. Esta etapa es un poco difícil y desesperante, por lo que yo te recomiendo no apresurarla, más vale tarde que nunca. Puedes buscar en Google si alguien más ya ha compartido su lista de palabras comunes en diccionarios japoneses. Con estas palabras a veces es difícil encontrar frases, por lo que si no encuentras una frase con alguna palabra en específico para poder agregarla a Anki, no tendrás más remedio que agregar la palabra aislada. Pero nunca hagas tu propia oración, ya que no sabrás si la estás diciendo correctamente. Esta etapa te puede tomar desde un mes si eres muy dedicado hasta un año como me tomó aproximadamente a mí, ya que yo iba lentamente con la transición. Cabe mencionar que esta etapa se solapa con la etapa anterior, entonces tú mismo tienes que decidir cuándo empezar la transición. Etapa 7. Mineo de frases monolingües de material nativo. Felicidades, si ya llegaste a esta etapa muy probablemente ya nunca abandones el japonés. Ya cruzaste las etapas más difíciles que son Remembering the Kanji y la transición monolingüe. En esta última etapa solo queda quedarse en piloto automático aprendiendo de 10 a 20 palabras diarias, agregando la frase I+1 a Anki, pero en lugar de escribir la traducción en el reverso de la tarjeta, escribes únicamente la definición del diccionario japonés-japonés. Yo personalmente utilizo weblio.jp. No olvides que el corazón de IJAT es la inmersión y no Anki. Entre más inmersión activa hagas, más rápido aprenderás japonés, y cuando no puedas hacer inmersión activa, pues puedes rellenar esos espacios con inmersión pasiva. Espero que el video te haya sido de ayuda, y si te sirvió, no olvides de ayudarme tú a mí compartiendo y dando like. Cualquier duda, pues te respondo en comentarios. Ya, それは以上です。ありがとうございます。頑張ってください。O como dice Kayaba Akihiko, Gento o Inoru.